Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, Alejandra. Buenos días, buenas tardes. Bien. No sé quién Buenas está ¿cómo les va? Creo que estoy bien, tardes. para posibilitar compartir un power. Bueno, estamos en los finales de nuestras clases, ya hicieron el schedule que hizo Agustín y lo publicamos en el día de hoy. Vamos a ver fideicomiso, un contrato complejo, pero es interesante que entren a todo lo que es el final del derecho privado, con reales en su momento, pero más lo vamos a ver en familia y en sucesiones nuevamente al fideicomiso, porque tenemos el fideicomiso en cuanto a la empresa familiar y el fideicomiso sucesorio o testamentario. Por lo tanto, es interesante que aunque sea tengamos las bases del contrato, y nos va a llevar una linda clase a hacerlo. No estoy en las mejores condiciones porque me siento bastante mal. No tengo COVID, pero parece que estoy muy cansada hoy. No veo, tengo un problema en el ojo, así que me parezco mi mamá que está contando todo lo que le pasa, ¿no? Antes, pero bueno, ustedes acuérdense que son como mi terapia, ¿eh? Así que bueno, a medida que voy avanzando, me voy olvidando de que me siento mal gracias a la clase. Para poderlo hacer más dinámico y también irle poniendo power a esto, vamos a pasar un PowerPoint, y vamos a ver también renta vitalicia. Por eso son densos. Tengan el mate al lado, el cafecito, pero no lo van a ver en otro ámbito. Puede ser que vean el material que está publicado en el campus, pero siempre el ida y vuelta, la pregunta, recuerden de hacérmela, el que puede estar leyendo, hoy no está Agustina, el que puede, a medida que voy hablando, que ustedes vean que puedan interrumpirme, por favor háganlo y me van preguntando ahí en el mensaje, en los mensajes, en el chat, y alguien se encarga de, Vanessa o alguien me va diciendo las directivas de alguna pregunta, si quieren ahí. Vamos a comenzar entonces con el fideicomiso compartiendo este PowerPoint. No está pensado para la clase, es un poco más complejo, porque el Power está pensado para una charla, así que hay cosas que vamos a dejarlas de lado. Igual el Power lo voy a publicar, es interesante, me gustó hacerlo en su momento, porque fideicomiso y régimen de comunidad de los matrimonios es uno de los contratos que fue novedoso con el nuevo código, y en virtud de eso di esta conferencia hace un par de años, en 2018 creo. Pero el fideicomiso siempre lo rescato como uno de los contratos de facilitación, contratos puente. No es un contrato autónomo que se vale por sí mismo, sino que es un contrato para producir, es un contrato que es un puente hacia una obra, es un puente a la movilización de capitales, es un puente a beneficiar a terceros. Por lo tanto, no es un contrato que se agota en sí mismo, que la celebración del mismo tiene un fin único e individual, que se agota con la celebración del mismo, sino que, como digo, es un puente jurídico para celebrar otros actos jurídicos, tales como obras, servicios, beneficios a terceros. El contrato está regulado a partir del 1666 al 1707. El contrato de fideicomiso nace de lo que se llama fiducia. La fiducia tiene que ver con la confianza, con la garantía, tiene como un trasfondo de esencial confianza en un otro para la celebración de negocios. Ahí aparece fiducia, de hecho, quiere decir confianza, fe en el otro. La tipificación de la figura, fíjense, algunas características. Lo que crea el fideicomiso, ahora vamos a ver el concepto, pero es crear un patrimonio de afectación, un patrimonio separado, que no es el patrimonio del fiduciante ni del fiduciario. Lo que yo quiero que, aunque sea en la hoja en blanco que tengan con ustedes para seguir la clase, anoten quiénes son los personajes que intervienen, porque si no voy a hablar de fiduciante, fiduciario, y no van a saber de quiénes se trata. Para eso, vamos a avanzar un poquito, después vamos a ir para atrás. Vamos a ver esta plantilla, que me interesa que la tengan. Las partes intervinientes en el negocio, entre paréntesis, yo ahora mirándolo, cada vez que uno ve su Power quiere agregar cosas, que ahí pondría también posiciones jurídicas. Las partes intervinientes en el negocio jurídico.
no en el contrato, en el negocio jurídico, en este puente para la celebración de otros actos jurídicos, tales como obras, servicios, beneficios. Las partes intervinientes, que yo le pondría entre paréntesis posiciones jurídicas, que lo mismo vimos en cesión de derechos. En la cesión de derechos tenemos cedente y cesionario, olvídate, no hay más nadie, no hay más partes. Pero tenemos los terceros o deudores cedidos, los cedidos. En ese caso, el deudor cedido, los terceros cedidos son terceros, justamente no hacen a la celebración del contrato. Al igual que la cesión, este contrato es formal, pero al igual que la cesión, hay posiciones jurídicas que son parte y posiciones jurídicas que no son parte. Acá genéricamente ponemos a todas, englobamos a todas, y luego por descarte viene la segunda llave. En la primera llave, posiciones jurídicas o partes intervenientes en el negocio, no en el contrato, es el fiduciante quien entrega el capital. El fiduciante es el capitalista, el que entrega el bien de capital, que es un dinero, que es un campo, que es una fábrica. Que es un pozo, es un terreno para que ahí mismo se edifique un edificio y allí se rija por la ley de propiedad horizontal y en virtud de eso se produzcan las ventas de las unidades funcionales. El fiduciante es el capitalista, el que lleva el capital al negocio. El fiduciario es la estrella, es el que sabe, el que tiene la expertise, el que sabe de negocios, el que sabe edificar, la empresa edificadora, la empresa que se encarga además de poner su stand en lo que antes se llamaba en Alem y la Costa, un café que yo siempre iba, muy lindo, se me fue el nombre. Me acuerdo que abajo siempre estaba un auto estacionado allí, o tenías un Toyota, o un Audi, o eran como en Piazza de la Costa. En Piazza de la Costa ustedes entraban en Piazza y siempre había algo en exposición. Estoy hablando de hace, no sé, será 10 años atrás, 8 años atrás. El fiduciario no solamente se encarga de la producción, sino también de todo lo que significa luego mostrar esa producción y hacer toda la mise en scène o lo que se llama la publicitación de todo esto que va a producir, a hacer. El fiduciario es un hacedor, con H, hacedor. Porque algunos me ponen asador, no, viejo, esperá, el domingo es eso. Hacedor, no asador. El fiduciario es el hacedor. El fiduciante, el que tiene el capital. El beneficiario, el que se sienta y espera. La renta que le va a pasar el fiduciario, por orden del fiduciante. Y el fideicomisario es fíjense, la palabra más larga, yo siempre tengo reglas mnemotécnicas, fiduciante, el que entrega, ¿no? Al igual que el mandante, el cedente, el donante, fiduciante. El fiduciario, el que hace, el hacedor. Beneficiario es aquel que recibe una renta por parte o de manos del fiduciario, una renta que le impone hacer el fiduciante. Y el fideicomisario, que es lo más largo, ahí termina en comisario, fideicomisario, es el último que aparece en escena luego de terminado el contrato, vamos al plazo máximo, 30 años, y adquiere ese dominio que se le entregó al fiduciario en forma de dominio perfecto, definitivo. Porque el fiduciante le entrega un bien de capital al fiduciario, pero en dominio imperfecto. ¿Es un dominio que entra al patrimonio del fiduciario? No, no. Es un patrimonio que entra a una especie de patrimonio de afectación, a una especie de cápsula o de cono de cristal que no mezcla el patrimonio fiduciario con el propio personal. Por eso se dice que lo que crea este negocio fiduciario es un patrimonio de afectación. Ejemplo, ¿dónde más vemos patrimonios de afectación? Es más fácil explicarlo en familia, porque esto lo vemos al final de haber visto el régimen patrimonial matrimonial. Pero vamos a partir del conocimiento que ustedes tienen. Celebrado el matrimonio, nosotros, ese mismo momento, en el mismo momento de la celebración, cuando suscribimos ante el juez administrativo, que es el juez del registro de las personas y capacidad, cuando firmamos y celebramos, ahí firmamos nuestro sí, me comprometo, sí acepto, en el momento y en la hora del matrimonio, nace en ese mismo momento la comunidad de bienes. Lo que otrora se llamaba, ya nunca más van a decir sociedad conyugal, sino comunidad de bienes.
La comunidad de bienes es el sistema patrimonial del matrimonio que nace desde el momento mismo que se casan. Todo lo que entra a mi patrimonio a partir del casamiento tiene un tilde, una calificación. Puede ser ganancial o puede ser propio, o depende si es un régimen de separación de patrimonio, sigue siendo propio, salvo los bienes que tenemos que poner en la fosa común para solventar la familia, los hijos, la educación, la salud de estos y los alimentos propiamente dichos de la pareja matrimonial. Se puede decir que este patrimonio del matrimonio es un patrimonio de afectación, porque nace desde la celebración del matrimonio. Bueno, pero yo no nací a los 30 años cuando me casé, y la verdad que no. Tenía 30 años de vida y en esos 30 años hice un patrimonio, me compré un departamento, tengo una cuenta bancaria, tal vez tengo un auto. Por lo tanto, cuando celebro mi matrimonio, entro con ese capital, entonces tengo un capital propio y un capital de afectación que nace desde mi matrimonio y que se termina o se disuelve, se abre ese círculo a la muerte de uno de los cónyuges o al divorcio, que para mí es lo mismo en este caso, si Rodríguez, pobrecito, se anima a divorciarse. Sería como la muerte para él, ¿verdad? Bien, volviendo a nuestro tema, me voy levantando, se me va levantando el ánimo porque hablo del amor de mi vida. Bien, 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 que no me deje. Partes del negocio: fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Estamos hablando de los personajes. Todavía no dije el concepto. Ahora vamos a hablar de parte del contrato 2 nada más. Los que firman el contrato, los que van a la escribanía, ni el beneficiario ni el fideicomisario aparecen en escena. Deben existir, pero no necesariamente firmar el contrato. Deben aceptar, y puede ser por otro acto escriturario, el beneficiario por otro acto. No tiene por qué enterarse de las minucias, de las internas del contrato entre fiduciante y fiduciario. Las partes, entonces, como bien dice ahí en la filmina: fiduciante, el que entrega el capital; fiduciario, el hacedor, el que se encarga de movilizar, este es el término, movilizar, gestionar el patrimonio, el que se encarga de gestionar y movilizar el capital. Es una forma de invertir. Yo tengo una herencia y la verdad que tengo un capital de, no sé, $1.000.000, lo cual la verdad que es muchísimo. Ahora, ¿qué hago? ¿Empiezo a gastarlo? Obvio, empiezo a gastarlo, pero también ese dinero puede ser invertido. No sé invertir, soy una profesora de la facultad, no sé, lo único que sé gastar. Bien, entonces, contrato una empresa fiduciaria, un banco, una entidad financiera, para que trabaje y movilice mi capital. Yo soy la fiduciante y le digo: quiero todos los meses que me entregues $300.000 a mí. Entonces, no solamente soy el fiduciante capitalista, sino también soy el beneficiario mensual, o semestral o anual. Pero tal vez quiero que invierto de ese $1.000.000, o 10 millones, no sé cuánto había hecho, ese $1.000.000, invierto $500.000, o 700.000, 800.000, no necesito una renta mensual, pero sí quiero que a mis 3 hijos beneficiarios, la entidad fiduciaria, el hacedor, el que va a trabajar el capital que le he dado, esos $800.000, mensualmente, semestralmente, anualmente, bimestralmente, como lo pactemos, le entrego una renta a los beneficiarios A, B y C: Mariana, Sebastián e Ignacio Rodríguez obligado. Ahí, esta gente son los beneficiarios. No hacen nada más que recibir el dinero de la entidad fiduciaria que van a trabajar el capital. Al final del contrato, a los 10 años, vamos a poner que celebramos el contrato, vencido el plazo, la entidad fiduciaria, el fiduciario, debe entregar el bien de capital, que no van a ser más $800.000, o tal vez sí, depende de la evaluación. Debe ser un capital trabajado, ¿no? Me tiene que rendir cuentas documentadas de cuánto quedó. Bueno, ahora ya tenés $3 millones. Miren, $3 millones porque lo trabajaste, lo invertiste, pusimos dinero en la bolsa, compramos en extranjera, invertimos en terrenos. Es decir, ahora, esos $800.000, gracias al trabajo, a la expertise del fiduciario, se convirtieron en $3 millones a los 10 años de trabajar el dinero original. ¿Qué hubiera hecho yo con mi $1.000.000? Convertirlo en nada a los 10 años. O tendría algo, no sé, cosa, tal vez un terreno, una casa, no sé. Pero ellos lo convirtieron en más dinero y en bienes de capital. Terminaron los 10 años, finalizado el contrato a los 10 años, que es el tiempo que le pusimos, podemos ponerle 3, 4, 5, 10, le podemos poner 30. Vencido
le entrega los bienes fideicomitidos, miren los términos, fideicomitidos, es decir, trabajados, fideicomitidos. El bien fideicomitido es el que se entrega, el capital fideicomitido es el que se entrega por el fiduciante, se le llama capital, y terminado el contrato, trabajado ese capital, se lo entrega al fideicomisario, en titular dominial perfecto y definitivo. Ahí sí ya entra. El capital fideicomitido entra al patrimonio del fideicomisario, lean ahí, al fideicomisario, acá, entra acá, confundiéndose con su patrimonio propio. Claro. El patrimonio propio. ¿Quiénes son los fideicomisarios? ¿Quiénes pueden ser? La pregunta de Vanessa, y qué sé yo, cualquiera puede ser. Tercero, mis 3 hijos. Sí. Los que eran beneficiarios. Sí. El fiduciante. Dámelo todo a mí. Sí. Nunca el fiduciario. Nunca el fiduciario. ¿Beneficiario? ¿Puede ser el fiduciante? Sí. No solamente puede ser entregador del capital, sino también puede ser beneficiario. Y al final de los 10 años, entregar al fideicomisario, que son mis 3 hijos. Podría ser. Las figuras son varias. Lo importante son las partes, ¿no? ¿Quiénes son? Vamos para atrás. ¿Qué incorpora esta figura del fideicomiso a nuestro derecho? ¿Un patrimonio separado o de afectación? La ruptura entre patrimonio y persona. Fíjense que el patrimonio se moviliza de Alejandra a Vanessa como si tuviera vida propia y no se mezcla con el... Ya salió del patrimonio de Alejandra, mis acreedores no lo ven más al $1.000.000, salió. Por lo tanto, no lo pueden agredir. Llega al patrimonio de Vanessa de afectación en la cápsula, ¿no?, de cristal, por lo que los acreedores personales de Vanessa no lo agreden tampoco. Tiene vida propia. Es genial. Es genial. El patrimonio tiene una movilidad y una separación, como una ruptura con la persona titular de dominio. La idea es que ese dominio imperfecto quede en la cápsula no para perjudicar a terceros, sino para producir más bienes, para beneficiar a otros, para pagar impuestos sobre, obviamente que los fideikomitidos pagan impuestos, pagan rentas, todo, no es que por estar en la cápsula no deben pagar impuestos, porque si fuera un patrimonio como por ejemplo un terreno, un campo con varias hectáreas de producción agropecuaria, bueno, pagan los impuestos que corresponden a esa explotación agropecuaria, necesita la habilitación, necesito pagarles a los empleados, el fiduciario hace contratos tercerizados con especialistas para la producción del campo agrario y pecuario, especialistas. Entonces hay contratos laborales. Fíjense todo lo que hace el fiduciario. Es una empresa que realmente produce y hace agilizar el patrimonio. Y esta figura del fideicomiso divide, escinde este axioma persona-patrimonio, como que lo divide, sale del patrimonio del fiduciante, los acreedores del fiduciante no lo pueden agredir porque se fue, pero ingresa en cabeza del fiduciario como dominio imperfecto o patrimonio de afectación, en razón de lo cual los acreedores del fiduciario tampoco pueden agredirlo. Sí podrán agredir ese patrimonio fiduciario los acreedores que nacen en virtud de la agilización o la gestión o la utilización de ese patrimonio, los acreedores propios del patrimonio fiduciario. Supongamos que fuera un campo pecuario y agro o agrario, donde hay producción tambera y donde hay empleados y hay relaciones laborales y hay un empleado que le hace juicio laboral. Todo el fiduciario, por el patrimonio de afectación, va a enfrentar el juicio laboral y va a pagar con ese patrimonio, no con el de Vanessa, que es la fiduciaria. Está escindida Vanessa de ese patrimonio. Es un patrimonio de afectación, pero ese patrimonio de afectación de los bienes fideicomitidos también generan relaciones jurídicas, acreedor-deudor, tendrán sus propios procesos laborales, civiles, comerciales, y en virtud de eso se defiende con los propios bienes fideicomitidos. Tienen un encargo o una finalidad específica, posibilita incorporar sujetos no tradicionales, como por ejemplo el fideicomisario, es decir, aparece el fiduciario, que es el hacedor, y al fin del tiempo los fideicomisarios aparecen ahí como personajes que adquieren un bien trabajado
de manera definitiva, ingresando ya a su patrimonio sin esa cápsula de cristal. Se distribuyen las utilidades, puede ser entre el fiduciante, puede ser entre el beneficiario, y es un negocio neutro, dicen por allí, no es ni oneroso ni gratuito. Es oneroso, esencialmente oneroso, porque hay un traslado, porque el fiduciario hace algo, se le pueden pactar honorarios, el fiduciario obviamente que pactan honorarios y tiene que ver con puede ser una modalidad pactar honorarios anuales, mensuales, o puede ser una participación en las ganancias o en los beneficios de los bienes fideicomitidos, un porcentaje, eso lo pactan entre fiduciante y fiduciario, siempre en general es oneroso, ¿no? En general, puede ser que sea, bueno, como nosotros tuvimos un caso de dos hermanos, hay un señor se separa de su pareja, con la cual no tuvo mucha relación de pareja, más que una hija, lo poco que tuvo fue una hija de 5 o 6 años que estaba reclamando alimentos. Claro, se separaron, el padre pagaba alimentos, pero no los que ella quería, entonces hace un embargo de bienes. Cuando va a embargar bienes, no estaban los bienes. ¿Por qué? Porque el señor, el padre de la niña, había transmitido a través de un fideicomiso los bienes a su hermano. Y este hermano trabajó eso y aparece en la escritura pública que, vencido los 30 años, fueron al máximo, esos bienes tenían que pasarlos a un sobrino. Es decir, y utilizó la figura de fideicomiso, según la abogada del alimentante, como una figura para cometer un acto fraudulento. Entonces, ahí está todavía en proceso el desinsacular, descubrir si ese fideicomiso fue contrario a la normativa y fue un artilugio para evadir una deuda. Pero fíjense, ahí era un inmueble. En realidad era un departamento que un hermano se lo transmite al otro, ¿no? Pero no como compraventa ni en donación, en fideicomiso se lo da, porque le dice, mira, tómalo, tenelo 30 años, no, y a mis hijos, a los hijos de él del primer matrimonio, le pasas una renta, y a 30 años después se los dejas a tus hijos, a mis sobrinos, fideicomisarios. Divino. Sí. Doctora, Aimé le pregunta si hay alguna limitación a esa participación. A ver. Sí, ¿a qué participación? A ver, no entiendo. ¿Los honorarios será? Ahora cuando responda Aimé. Bien. Vamos a, Vanessa, vamos con a leer. Respecto de los honorarios, dice, sí. Sí, claro, no, se rigen por las normas si es, por ejemplo, si el contador público es un fiduciario, se regirá por las normas de los honorarios de los contadores públicos. Colegio de contadores. Si es abogado, el fiduciario, serán regidos los honorarios extrajudiciales de la ley de honorarios de los abogados. Si es una empresa, porque tiene que estar registrado, tiene que estar todo registrado esto, en el caso de que sean de producción. Por lo tanto, siempre hay una limitación, y si son particulares, no hay ninguna limitación, sino que tendrán que ver con la calidad del servicio que realicen. Por lo tanto, ahí está el tema de los honorarios. No hay un límite fijo, sino que tendrá que ver con la expertise o la especialidad del fiduciario, del que hace. El contrato entonces puede ser gratuito, oneroso, como el de estos dos hermanos que se transmite en el departamento a título gratuito, y en el marco de la confianza, porque en definitiva se lo da en dominio a su hermano, ponelo, pero dominio imperfecto, en virtud de la confianza, porque sabe que a los 3 años se los va a transmitir, y si no lo hace, correrá con los daños y perjuicios a sus sobrinos Ignacio Fava y asociados, supongamos. Entonces ahí ese es el fin último, que le quede el departamento a ese sobrino. Vamos a seguir. La 24441, que es la ley de fideicomiso, que ahora está incorporada, no está totalmente dejada de lado por el nuevo código, hay que convivir con esta normativa, pero daba la definición de que habrá fideicomiso cuando una persona fiduciante transmita, le llamo parte yo, ¿no? Cuando una parte transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados
bienes inmuebles, muebles, quienes se obliga a ejercerlos en beneficio de quien se designa en el contrato beneficiario y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario. Cuando ven que ahí esto era la definición del artículo 1 de la 24, ahí están las partes, pero vamos a ir algunas características. Puede ser, después vamos al código, que es lo que quiero que sepan. Puede ser cualquier persona física o humana o jurídica, elige al fiduciario, puede reservarse derecho de revocar el fideicomiso, puede limitar actos dispositivos del fiduciario, esto es el fiduciante, ¿no? Puede exigir la rendición de cuentas, claro que sí, claro, el fiduciante. Puede solicitar la remoción del fiduciario, sí, claro, por falta de confianza, como en el mandato. Debe saneamiento por evicción y, claro, ¿qué se llama negocio subyacente? Puede haber saneamiento, evicción, sí, y el responsable es el fiduciario. Y hay que ver el negocio subyacente. ¿Cuál es el subyacente? Es el negocio que el fideicomiso sirvió de puente para constituir. Ejemplo, yo contrato un fideicomiso con la empresa NAP, ¿no? NAP es una empresa que puede estar la arquitecta y puede estar la empresa constructora y puede estar también la empresa que vende las unidades funcionales. El negocio subyacente son las ventas de las unidades funcionales, ¿no? Hacer los departamentos y luego la venta. Ese es el negocio subyacente. ¿Para qué hago el fideicomiso? Para hacer ese negocio que tuve en miras en el pozo, hacer los edificios al estilo NAP, y después distribuirlos, encargarse de las ventas, pues yo soy profesora universitaria que recibí esa herencia, así que nada de eso me voy a ocupar. El negocio subyacente es aquel por el cual celebré el fideicomiso en confianza con esta empresa. Obviamente que si lo celebro con NAP y asociados, SRL, obviamente que va a ser oneroso. Y en ese, obviamente, va a ser oneroso, yo pago unos honorarios o un porcentaje o lo que acordemos con la empresa para que haga este negocio que se denomina subyacente, que es el que se tuvo en miras a la celebración del fideicomiso. Bien, es como muy finito esto, tampoco va a estar en el Power, pero vamos a ir a lo que me importa, que es, ahí están los roles, bueno, vamos al Código Civil. El Código Civil lo define mejor. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, que es el que me importa, el otro es como para poner, comparar. Hay un contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad, acuérdense, la propiedad del dominio, a otra persona denominada fiduciario, subrayan, lo ponen en rojo, esta es la vedette del contrato. Esta es la vedette, porque el fiduciario, esta parte, ¿no? El fiduciario es el hacedor, el que realmente tiene la expertise, es la vedette del contrato. Es la nota característica, porque el fiduciario no solo tiene expertise, tiene también pesa en él la confianza del fiduciante, hace producir el capital, y además es el encargado de pagar la renta, por eso en algún punto se parece a la renta vitalicia. El fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, se designa, ¿vieron? Se designa, y ahí te da la pauta que no es parte. Por eso cuando se empiezan a preguntar, ay, che, el beneficiario era parte, no, en el contrato se designa. Alejandra fiduciante, Cecilia fiduciaria, y designamos a María Soledad como beneficiaria. Nosotros la designamos. Después María Soledad verá si acepta o no acepta, pero en principio en la escribanía somos Cecilia y Alejandra. Que se designan y a transmitirla, el fiduciario, ahí hagan acá el fiduciario, se obliga, fíjense, a pagar una renta al beneficiario que está designado en el contrato y también, cumplido el tiempo o el plazo del contrato, a pasarla definitivamente o en calidad de dominio perfecto al fideicomisario. Es excelente este concepto, es mucho más de lo que veníamos hablando, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer alguna modificación a esta plantilla, no sé si voy a poder, pero vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacerla. Yo lo único que haría es a esto yo lo pongo en colorado. A esto lo pongo en negrita y a esto lo subrayo. ¡Qué genial! Me encanta hacer Power con ustedes allá al lado. Bien. Pero fue para cualquier lado. Bien, ahí está. Vamos a subirlos. Las caritas, divinos. ¿Cómo se termina el cuatrimestre? Ahí está. Se tos termina. Después de esto viene reales. Qué lindo. Bueno.
Es complejo reales. Es complejo porque en realidad para poder entender reales tienen que tener contratos. Ayer se lo decía a mis alumnos de económicas porque, claro, el derecho real es la relación de la persona con la cosa y no hay mejor relación que la de las personas humanas. Por eso digo y agradezco que siempre me haya gustado esta materia y la materia de familia y no me haya gustado ni concursado en contratos o en reales, perdón, porque reales tiene que ver esa relación con las cosas, el dominio, ¿no? La tenencia, las acciones posesorias, bueno, todo eso van a tener que verlo, pero si no ven contrato, que es la relación que hacen hacer un derecho real, bueno, es complejo, por eso está bien organizado así. Pusimos al fiduciario que se obliga a dos cosas fundamentales, ¿no es cierto? A producir el capital, por supuesto, pero a pasar la renta a un beneficiado y también a pasarlo definitivamente a un tercero. Los sujetos participantes los vimos: fiduciante, el dueño de los bienes, el titular de dominio, el capitalista, el beneficiario, el fideicomisario, que es en el último que entra, digamos, la cosa. El contenido del contrato. Esto es importante y lo vamos a preguntar. ¿Cuál es el contenido? Es el 1667. Obviamente la individualización de los bienes, la determinación del modo en que esos bienes pueden ser incorporados al fideicomiso, el plazo, la condición, la identificación del beneficiario, el destino de los bienes, el destino y el fin, ¿no? La finalidad de ese fideicomiso. El 68 habla de la condición y qué tenemos que poner acá, y bueno, el plazo, que es el máximo, el plazo es de 30 años. La forma, el contrato debe inscribirse en el registro público que corresponda. Hay registros en la propiedad inmobiliaria que son denominados de fideicomiso en algunas jurisdicciones, donde está el registro de fideicomisos. Todavía nosotros no lo tenemos, se sigue registrando en el caso, en el contrato, en los registros de propiedad inmueble, la nota marginal, donde se transmite a título de fideicomiso dicho inmueble, dicho campo o las entidades financieras se incorporan que esas sociedades se transmiten a título de fideicomiso. El contrato debe inscribirse y puede celebrarse por instrumento. Fíjate, atente acá, también en rojo, puede celebrarse, es formal, puede celebrarse por público o por privado, pero siempre por escrito. En este caso, cuando no se cumple la formalidad, el contrato vale como promesa de otorgarlo. Por eso se dice, en virtud de este renglón, que es un contrato formal, solemne, relativo, como el boleto de compraventa. Es formal, solemne, relativo. La compraventa es formal, solemne, relativa. ¿Por qué? Porque si no lo haces por escritura pública, la compraventa de un inmueble, te comprometes, en virtud del boleto, el instrumento privado, a hacer posteriormente la escritura. En el caso del fideicomiso igual, si es por escritura pública, bueno, lo hacemos como instrumento privado que nos obligamos a celebrar el contrato definitivo de cumplimiento. Distinto es donar un inmueble, y ahí de repente estamos jugando con las comparaciones. La donación del inmueble implica que no te admite una solemnidad relativa. Se dona el inmueble por instrumento público. Si no se hace de esa manera, no nace la donación, es constitutiva y se denomina solemne absoluta. Acá, vamos para acá, 1670. Pueden ser objeto del fideicomiso todos los bienes que se encuentran en el comercio, incluso universalidades. Por eso cuando hablamos, esto de universalidades lo vamos a entender en sucesiones. Puede ser parte de un sucesorio que se administre como fideicomiso. Ejemplo, no lo tengo, pero lo sé por los medios, por eso no tengo la constancia, pero sé que Ricardo Ford, que él tiene una fábrica, la empresa Ford, de chocolates, tenía, ¿no? Pero esa empresa, como él no quería estar en la empresa, ni en las ideas, ni en la formación, había un fiduciario allí que hacía la producción y el mantener la fábrica en vida, ¿no? Y hasta ahora, fíjense que vive. Los beneficiarios de la parte proporcional de Ricardo Ford, su herencia, la constituye el fideicomiso, ¿no? Por eso dice una universalidad. La porción que le correspondía por la muerte de el padre de Ford, me sale Felipe, pero no sé si será Felipe, ¿sí? Bueno, la parte de Felipe, que también era la parte que le correspondía a Ricardo Ford, estaba trabajada en fideicomiso. Cuando él muere, ese fideicomiso queda heredado, esa universalidad, por los hijos, quienes siguen siendo beneficiarios, y en algún momento, entiendo que a su mayoría de edad no,
porque si no ya hubiera salido algo, sino tal vez en el plazo máximo de 30 años se conviertan ellos en poseedores, pero siempre son de beneficiarios rentistas. El beneficiario puede ser una persona humana jurídica que puede existir o no. Fíjense, puede existir o no, está designado en el contrato, son pautas, son palabras que nos da la base de que las únicas partes del contrato son fiduciante, capitalista, y fiduciario, quien hace trabajar el capital. Por eso, yo voy resumiendo para que sepan qué es lo que tienen que saber de cada articulado, ¿no? El fiduciante, el entregador del capital, que puede ser un dinero, puede ser un bien de capital, muebles. El fiduciario, el que hace, el hacedor, el que hace movilizar el patrimonio, y el beneficiario, que puede ser una persona humana o jurídica, la facultad, puede ser la Biblioteca Nacional, bueno, el municipio de General Pueyrredón, y pueden existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato. Por eso esta pauta de que puede existir o no ya nos indica que no son parte, es un tercero, pero ocupa una posición jurídica. Igual que el fideicomisario, 1672, es el que adquiere en definitiva, concluido el contrato, los bienes en título dominial perfecto, el fideicomisario finalizado, el contrato de fideicomiso y entregado por ¿quién? ¿Quién es el que debe entregar los bienes de capital? ¿A quiénes se los debe rendir cuenta? Con toda la documentación, el fiduciario, el hacedor. El fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad definitiva del fideicomiso. Puede ser fiduciante, puede ser el beneficiario o una persona distinta a ellos. No puede ser fideicomisario el fiduciario, señores. Obviamente que no, porque ahí sí que habría una trampa donde tengo un patrimonio de afectación que ya sé que lo trabajo para mí y que ya sé además que dentro de unos años va a entrar a mi dominio perfecto. No, está prohibido por ley, orden público. El fideicomisario no puede ser el fiduciario convertido, ¿no? Se aplican al fideicomisario los párrafos primero y segundo o tercero del 1671, es decir, todo lo que significa el dominio perfecto en cabeza del titular, sería como un titular de dominio. Y acá viene del 1673 la parte. Ven, fíjense cómo pone ahí, acá estamos el objeto y después nos pone el código. Si no tuviéramos esta clase o si no lo leyeran en los textos, podemos confundir entre las partes y quienes ocupan posiciones jurídicas, porque está así, fíjense, 1071 el beneficiario, 1072 el fideicomisario, no me dice si es parte o no parte, la saben porque tienen esta clase, fiduciante, fiduciario, partes. El beneficiario y el fideicomisario, por eso fíjense cómo dice ahí, el fideicomisario es aquel que adquiere por último, finalizado el contrato, el dominio perfecto de la cosa, trabajada luego antes por el fiduciario. Se rige por las normas, por lo que se dice en el artículo 1071. Cuando vamos al 1671, estamos hablando del beneficiario. Recuerden, 1671, si también el fideicomisario renuncia, no acepta, y ahí lo vamos a leer un poquito, esperen que está todo muy juntito. Vamos a leer despacito el beneficiario. Tanto beneficiario, repito, como fideicomisario no son partes, ocupan posiciones jurídicas. Pero hay algo que tienen que saber del beneficiario, que yo no lo leí, ahora lo vamos a ver, que puede ser objeto de alguna triple opción. Así que siempre la sacamos del código, así que no es que tienen que estudiarlo nada más, tener ese olfato de dónde lo habían visto. El beneficiario puede ser una persona humana o jurídica, pueden ser beneficiarios el fiduciante, el fiduciario. Fíjense que el fiduciario puede obtener, justamente cuando el fiduciario es beneficiario, es casi como el pago de la renta, como el pago del honorario, ¿no? Es lo que pasó entre estos dos hermanos, ¿no? El contrato de fideicomiso fue gratuito, pero todas las rentas del inmueble le quedaban al fiduciario. ¿Cuáles eran las rentas del inmueble? ¿Qué hacía él con el departamento? ¿Cómo era su forma de trabajarlo? Lo alquilaba, exacto, Vanessa, lo alquilaba y se quedaba con las rentas. Por lo tanto, no solamente el fiduciario se encargaba de ponerlo al alquiler, de arreglarlo cada 3 años, cada 2 años, como sea, o para la temporada, pero sino también que recibía el beneficio. Entonces, ¿puede ser beneficiario el fiduciante, el que entrega el capital, el dueño? Por supuesto. ¿Puede ser el fiduciario? Sí. También puede ser el fideicomisario, el que va a recibir en última instancia, vencido el contrato, los bienes en dominio perfecto, pero también puede ser un tercero cualquiera a estos. Pueden designarse varios beneficiarios, quienes, excepto disposición en contrario, se benefician
por igual, pero podría ser una disposición en contrario, puede ser que el 30% o el 40% para A y el 60% que queda se divida en 20, 20 y 20%. Eso es totalmente autonomía de la voluntad. Pueden haber varios beneficiarios, quienes excepto disposición en contrario se benefician por igual. Para el caso de no aceptación o renuncia de uno o más designados, escuchen bien, marquen esto con flujo, o cuando uno u otros no llegan a existir, estoy hablando de beneficiarios, para mis nietos, yo voy a tener un nieto en unos días, nomás, me voy a convertir en abuela en muy poco tiempo. Entiendo que es una, se llama Juana y va a ser una sola. Bueno, entiendo que es eso. Es grave lo que voy a decir, pero ella va a ser beneficiaria de mi fideicomiso, ya está marcada en el contrato. Pero puede existir o no existir. Esa es lo debemos decir. Estamos hablando en derecho y en el ámbito académico. Por supuesto que va a existir, ¿no? Voy a mostrar la foto de mi nieta y ustedes lo van a ver. No lo puedo creer. Entonces, puede no llegar a existir. Fíjense, cuando uno u otros no llegan a existir, se puede establecer el derecho a acrecer de los demás o, en su caso, designar beneficiarios que sustituyan. O, pues, ¿se dan cuenta? Puede designarse varios beneficiarios, quienes, excepto disposición en contrario, se benefician por igual. Para el caso de no aceptación o renuncia de algún beneficiario designado, o cuando uno u otro no llega a existir, se puede establecer en el contrato el derecho de acrecer. ¿Qué es esto? Si 3 son mis beneficiarios y uno no acepta o no llega a existir, estos 2 acrecen su porcentaje. En vez de ser 33, 33, 33, queda en 50 y 50. Acrecen la renta del tercero que no aceptó, acrece la renta de estos en partes iguales. El derecho a acrecer tiene que estar estipulado. Si ningún beneficiario acepta o todos renuncian, no llegan a existir, se entiende que el beneficiario es el fideicomisario. Ah, perdón, este es otro título. Para el caso de no aceptación o renuncia de uno o más designados, o cuando uno u otro no llega a existir, se puede establecer el derecho de... Se puede establecer, subrayen, establecer, tiene que estar dispuesto en el contrato, el derecho a crecer de los demás, o en su caso, designar sustitutos a esos beneficiarios. Punto seguido. Si ningún beneficiario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, se entiende que el beneficiario es el fideicomisario. Recuerden que en el contrato tiene que estar designado fiduciante, fiduciario, partes, y tienen que estar designados el beneficiario y el fideicomisario, es decir, la persona cuyo titularidad dominial perfecta adquiere vencido el contrato. Vamos al máximo después de los 30 años. Si no hay beneficiario, el que va a recibir la renta a título de beneficiario de ese patrimonio que está trabajando el fiduciario será el fideicomisario. Es una decisión tácita, ¿no? Una interpretación. Si también se entiende que el beneficiario es el fideicomisario. ¿Quedó claro ahí? Me gustaría que, ahora no porque nos llevaría tiempo, o tal vez no, bueno, está muy chiquito, no me gusta. Porque por ahí lo que hago siempre yo con los artículos es empezar a hacerlo por partes. ¿Ven ahí? Pueden ser beneficiarios y o más, qué sé yo. Si ninguno, otro caso, si ningún beneficiario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, se entiende que el beneficio es el fideicomisario. Otra. Si también, ¿lo ven ahí? Sí, ¿ven? ¿Lo ven? Sí, estamos en vivo haciendo el power. Si también el fideicomisario renuncia, fíjense, otra situación. Si el fideicomisario renuncia, o no acepta, o no llega a existir, el beneficiario debe ser el beneficiado de eso, no es el beneficiario. El beneficiario es el fiduciante, vuelve el patrimonio. ¡Murió el fiduciante! ¿Dónde va? Si muere el fiduciante. Fiduciario no aceptó, no llegó a existir, entonces el derecho al beneficio, aunque no haya aceptado, puede transmitirse por acto entre vivo por causa de muerte. Ahí está, los herederos. A los herederos.
excepto disposición en contrario del fiduciante, ¿no? Porque ahí puede ser que no, puede ser que quede para el Estado municipal marplatense, o que no sé qué, ya que él mismo disponga. Ahí, si la muerte extingue el derecho del beneficiario designado, se aplican las reglas del párrafo precedente. Es decir, ¿qué pasa cuando la muerte del beneficiario? Importante esto. No muere el fiduciante. El que está muerto es el beneficiario. El beneficiario aceptó, recibió la renta durante 5 años. Muere. ¿Qué pasa con la renta? El fiduciario la tiene que seguir pagando, porque es su obligación, pero ya no hay más beneficiario. Se aplican los conceptos precedentes. Entonces, a partir de ese momento, le voy a pagar la renta al fideicomisario. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero todo nace de este artículo. ¿Por qué digo esto? Porque es una interpretación lógica, y además una pregunta que puedo hacer en el examen es, ¿los herederos del beneficiario pueden ser acreedores de la renta fideicomitida o de los bienes fideicomitidos? No, no, orden público, no. Acuérdense que yo quiero beneficiar a María Soledad, ni conozco a los hijos de la María Soledad, ni la conozco a la madre, no la conozco a la hermana. Y no me interesa conocerlos, son toda una manga de delincuentes. A la única que confío es la María Soledad. Yo fiduciante, perdóneme, María Soledad. Por lo tanto, por ahí está, menos mal que no me escucha. Lo más importante para mí es beneficiar a María Soledad que reciba la renta. Ahora, de los herederos ni hablar. Pobrecita María Soledad se nos va de gira, joven, y queda el contrato, perdón, Mari, queda el contrato, ahí esa renta viva. Y entonces se interpreta que esa renta la sigue pagando a Cecilia, que es la designada en el contrato como la fideicomisaria, la que va a adquirir en última instancia. ¿No es genial? Es un contrato genial. No es para la última clase, les digo, ni con esta situación que estoy de cansancio. Pero hasta ahora van entendiendo, ¿no? Bien, bien, bien. Lo hacemos sencillo. La rendición de cuentas. Entonces, una vez que saben las partes, vamos al 1675, que es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas puede ser solicitada. ¿Qué quiere decir more? Puede ser solicitada por el beneficiario, por el fiduciante o por el fideicomisario. Ahí ustedes ven que son los acreedores. El fiduciario es el que hace. Entonces, ¿quién le puede pedir rendición de cuenta? A ver, decime cómo van el pozo, cómo hiciste los edificios, cuántas unidades funcionales están vendiendo. Vendí 4, mostrame la documentación, qué sé yo. ¿Quién lo puede hacer? El beneficiario. Fíjense qué importante es el fiduciante, que es el capitalista, y el fideicomisario, en su caso, conforme a la ley, las previsiones contractuales. Deben ser rendidas con una periodicidad no mayor a 1 año. Es decir, nunca puede pasar la rendición, orden público, nunca puede pasar la rendición de cuenta más allá del año que se trabaje. El contrato no puede dispensar al fiduciario, que es el hacedor, la vedette, ya dijimos, el que pone la mano de obra, de la obligación de rendir cuentas, ni de la culpa o dolo en que puedan incurrir él o sus dependientes, ni de la prohibición de adquirir para sí los bienes fideicomitidos. No puede dispensárselo, tampoco puede dispensárselo de adquirir, lean bien este último párrafo, de adquirir, no puede perdonársele que lo adquiera para él, no, nunca. Los bienes fideicomitidos están prohibidos para el fiduciario. Son para el fiduciante, para el beneficiario o para el fideicomisario. Si no hay beneficiario, la renta se pasa al fideicomisario. Si el fideicomisario no está, la cosa vuelve al fiduciante. Y si el fiduciante no está, pueden los herederos del fiduciante adquirir, por supuesto. Los que no pueden adquirir son los herederos del beneficiario, que solamente admite la renta. Entonces, muerto el beneficiario, pasa la renta, sigue estando y existiendo ese beneficio al fideicomisario, último adquirente a título dominial perfecto. Excepto estipulación en contrario, el fiduciario tiene derecho al reembolso de los gastos, esto es igual que el mandato. ¿Cómo cesa el fideicomiso? Cese del fiduciario, del hacedor, ¿no? El fiduciario cesa acuérdense que es una figura de confianza, por remoción judicial. Se lo remueve judicialmente por incumplimiento de las obligaciones o por hallarse imposibilitado material o jurídicamente para el desempeño de su función, ¿a instancias de quién?
del fiduciante, a pedido del fiduciario o del fideicomisario, con citación del fiduciante. Esto es muy importante porque si no pareciera raro. Esta parte, miren. O a pedido, esto es muy importante, muy importante, muy importante. Fíjense. Porque si no, ustedes me tendrían que hacer una pregunta acá, que es la pregunta que nos hicimos todos, la salvaron los legisladores con ese último párrafo. Fíjense, el fiduciario es el hacedor, pero incumple sus obligaciones o está imposibilitado material o jurídicamente para el desempeño. ¿Quién puede pedir la remoción, el cambio? Obviamente el fiduciante, ¿no? Pero ahí me metieron al beneficiario y al fideicomisario que no son parte en el contrato y tienen la facultad para pedir la remoción. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me entienden? Ahí me está diciendo así, Cecilia. ¿Me estás dando el ok? ¿Se entiende, no? Sí, Lo sí. pueden hacer, ¿se entiende, no, Cecilia? Lo puede hacer beneficiario, fideicomisario que no son parte, siempre con citación del fiduciario. Ahí está, ahí lo arreglaron. Otro cese de fiduciario es incapacidad, inhabilitación, capacidad restringida. Ahí van acorde al lenguaje del Código Civil y Comercial. Capacidad restringida, lo de la insania desapareció, vieron, capacidad restringida, declarada judicialmente, muerte si es una persona humana. Disolución si es una persona jurídica, NAP y asociados, quiebra o liquidación, renuncia si en el contrato se autoriza expresamente en el caso por causa grave o por imposibilidad material o jurídica, porque claro, él puede renunciar para no caer en el inciso A, porque si él jurídicamente no puede desempeñarlo, materialmente no puede desempeñarlo, bueno, tiene que pedir derechamente su renuncia, porque si no cae en el inciso A de ser removido. Y lo grave del inciso A, que las costas de la remoción es a cargo del fiduciario. La sustitución del fiduciario, una vez removido, puede ser sustituido. La sustitución siempre puede ser por el fiduciante, por el beneficiario, el fideicomisario, con presencia siempre y con la participación activa del fiduciante. Ese era el artículo 1679. Hasta ahí marcan. 1666, casi 11 artículos, 12. El 80 no lo vemos, el 81 no lo vemos. El 1682 marquen. Propiedad fiduciaria. Sobre los bienes fideicomitidos, sí. Antes de que siga con otro artículo, pregunta Andrea, si se lo declara incapaz y se le adjudica un representante, ¿no puede seguir adelante? Muy buena pregunta. ¿Quién la hace? Excelente. Andrea Krause. Andrea, pero qué excelente, porque tienen la mente en acción, es viernes, son las 7:30 de la tarde, yo no sé, un aplauso a Andrea. Un aplauso a Andrea, porque la verdad, unir todos los conocimientos, las buenas preguntas siempre nos señalan de cómo estamos pensando, razonando. Miren qué interesante, la respuesta es nada que ver, todo mal, la respuesta no, por supuesto que no, pero qué bien que la piensa. Se determina la capacidad y el sistema de apoyo podría ocuparse, claro, porque representa a la persona y a los bienes del fiduciario, pero la persona y los bienes del fiduciario, no las actividades. Vamos a pensar que yo soy la que cae en una CB y quedo con mi sistema de apoyo Sergio Rodríguez. Entonces el martes viene a darle clase a él. Va al juzgado él a firmar las sentencias de divorcio, pero no es juez, ni siquiera es abogado. Pero es mi sistema de apoyo. Por eso, qué bueno la semiosis que hace Andrea. Inmediatamente hace la pregunta, porque justamente el sistema de apoyo representa a la persona con capacidad restringida en sus bienes y en su persona, pero no en su función. Vamos a pensar que en vez de haber muerto este chico Ibáñez, Jorge Ibáñez, el modisto, hubiera quedado con una parálisis cerebral, su madre, que la representa, pero es sistema de apoyo, pero también en la empresa Ibáñez y Asociados, que es una empresa de vestimentas, o cómo se dice, de diseño, bueno, la madre está ahí, y la empresa, por más que haya caído en una ACV o con una parálisis cerebral, Ibáñez, la empresa sigue. Y vamos a pensar que yo le di el dinero a este Ibáñez y su empresa para que la capitalice en esta empresa de moda, de fabricación de prendas y que trabajen por catálogo en toda la República Argentina. Que a Ibáñez le agarre una CB
la empresa sigue. Y justamente como el sistema de apoyo, porque él no tenía esposos ni tenía hijos, era la madre también podría representarla. ¿Ves que es un caso particular? Por eso la pregunta de Andrea la felicito, primero porque es un pensamiento jurídico, es un pensamiento en derecho. La pregunta tiene que ver con el derecho, con sumar civil 1, civil 2, civil 3, ya pensar en civil 5. Excelente la pregunta. Pero no, el sistema de apoyo no lo representa en la función del fiduciario. ¿Alguna pregunta más antes que aparezca el 1682? Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria, es decir, traduzcan entre paréntesis, un dominio imperfecto, un patrimonio de afectación que está cubierto con ese cristal de protección, que no ingresa al patrimonio del fiduciario, sale del patrimonio del fiduciante, pero no ingresa al patrimonio del fiduciario en forma definitiva, sino a través de un dominio imperfecto, queda como patrimonio de afectación que no se mezcla con el patrimonio del fiduciario, y los acreedores, en razón de esta propiedad fiduciaria, no pueden agredir, los acreedores personales del fiduciario no pueden agredir el patrimonio fideicomitido, ni tampoco puede agredirlo porque ya no está en el patrimonio del fiduciante. Pero sí, los acreedores de los bienes de fideicomitidos, es decir, de la explotación, de contratos laborales, los tercerizados, van contra los bienes fideicomitidos porque son deudas o acreencias nacidas en virtud del desarrollo del fideicomiso. El carácter fiduciario de la propiedad tiene efecto frente a terceros desde el momento que se cumplen los requisitos exigidos. Bueno, esto no importa. El 1682 es el más importante, que es todo lo que dije. Patrimonios separados, acá completan un poquito el 1685. Deudas no. Marquen el 1685 como otro que pueden leer. Patrimonios separados. Y nada más. Suficiente. Miren, ahí, bueno, acá, bueno, esto tenía que ver con la charla, pero vamos a ir a lo que nos importa. Son 110 plantillas, pero nos vamos a algún ejemplo. Antes de ir a renta. Me encantan estos ejemplos, porque todos sabemos lo del matrimonio, por eso lo voy a usar. Un poquito como hizo Andrea, ¿no? Ideas en acción. Lo que no entienden del caso, porque lo vamos a ver en familia de vuelta. Si alguno se va a anotar conmigo, estos casos, este Power lo vamos a seguir utilizando. A ver si vamos a poder hablar. Acá el juego que hago con estas plantillas es el lugar que ocupa las partes, para que lo empezamos a memorizar. Cuando estudien el código, no se enrosquen con esto, pero esto es una forma de sedimentar el conocimiento. Piensen en esposos, un matrimonio. Esta es la base del contrato. Los esposos pueden contratar entre sí. Hoy la prohibición o la inhabilitación es bastante más brava que antes, que se suponía que el código nuevo es más autonomía de la voluntad, más libertad, y la verdad que en materia de matrimonios es más restringida. En algunas cosas, por ejemplo, se quitó la fidelidad como una obligación, efecto directo del matrimonio, es decir, el trípode sobre el que se sostenía el matrimonio eran los alimentos, la convivencia y la fidelidad. 3 deberes básicos. Vos te celebras el matrimonio y lo primero que tenés, alimentos para el cónyuge, vivir con el cónyuge, convivir con todo lo que eso significa, aviso, con todo, causal de divorcio, con todo, causal. Era convivencia en todos los sentidos. Y fidelidad. La falta de fidelidad, causal de divorcio, la falta de convivencia en todos sus alcances, causal de divorcio, y falta de alimentación y asistencia al cónyuge, causal de divorcio. Hoy, el matrimonio, la única obligación que genera es tener la obligación alimentaria y de asistencia con el otro cónyuge. En domicilios, no. Podés convivir o no. Podés vivir, qué mejor que el matrimonio de que esté el de frente, que tiene una casa enfrente y yo acá. El matrimonio podemos tener un centro de vida único y domicilio único, pero no exigir la convivencia. Y la fidelidad es un deber moral.
Bueno, a partir de ahí cambió todo. Yo igualmente para mi casa, para acá, para este hogar, se rige el código de Vélez, ¿no? El trípode de las obligaciones. Esa es, yo el código nuevo en ese aspecto no se lo he comentado a mi esposo, él todavía cree que estamos en el viejo código, con las 3 obligaciones que están anotadas en la heladera. Pero en materia patrimonial, los esposos, según este código, el otro sí te dejaba contratar, algunos contratos podías hacer con tu esposo, por ejemplo, le podía alquilar a mi marido para que él tenga su reunión de trabajo, uno de mis departamentos que tengo, que es un monoambiente que está en la zona de la terminal vieja. Y le digo, mira, te lo alquilo a tantos pesos, es un bien propio, ¿cómo no se lo voy a poder alquilar a él? Lo voy a convertir en mi mandatario. Yo soy la mandante, la dueña de los negocios, me voy a hacer un posgrado de 2 años a España y lo convierto en mi mandatario para que me cobre mis deudas, para que cobre mi sueldo, para que invierta mi dinero, para que cobre las rentas, para que pague mis deudas, para que celebre contratos. Es a quien, primero, que es a quien más amo, segundo, en quien más confío. En mi caso, yo confío más que en nadie, a ciegas confío, totalmente. A veces no, pero generalmente es el que más confío. Hoy el código me dice, no, ojo, no ponga las manos en el fuego, te dice el código, malo el código, ¿no? Entonces, no puedo contratar con mi marido si estoy en un sistema de comunidad de bienes. Sí podría contratar, que es en el que yo estoy, ¿no? Sí podría contratar con mi marido si optamos por separar patrimonios. Si tuviéramos patrimonio separado, ahí sí puedo contratar. Entonces, ¿qué pasa con el fideicomiso? Y ahí vamos a leer un poquito. Si es muy denso, ya pasamos a renta, porque esto es para sedimentar lo que aprendimos. En este caso, uno de los esposos, fiduciante, vamos a ver, Alejandra, transmite la propiedad fiduciaria de determinados bienes al otro, fiduciario, mi esposo, a fin de que éste lo administre a favor de un tercero beneficiario, ¿no? Y al cabo de un plazo o condición transfiera la propiedad de los mismos al fiduciante, es decir, otra vez Alejandra, beneficiaria o fideicomisario, que también veremos quién será el beneficiario o fideicomisario. Dado que se ve una gran similitud con el mandato, ya que el cónyuge fiduciario, Sergio, mi esposo, obraría como un mandatario de su cónyuge fiduciante que administra la propiedad fiduciaria que conforma el patrimonio de afectación en beneficio de un tercero. Coincidimos con la postura doctrinaria que estima que el contrato se encontraría permitido. Ojo, se encontraría permitido si el fiduciario, Sergio, al finalizar el contrato lo transmite en propiedad dominial a un tercero, no al fiduciante, porque el fiduciante sería el propio esposo, es decir, estamos de alguna manera sacando bienes fideicomitidos del bien de la comunidad de bienes, tal vez para evadir a algunos acreedores del fiduciante, puede pasar, ¿no? Y el esposo hace que es adquirente en un contrato de fideicomiso, lo administra y lo transfiere a un tercero. Es como que está en la línea. Aparentemente, según la doctrina, pareciera ser que este podría ser. Vamos a ver uno más. El inconveniente, bueno, acá lo pongo yo, el inconveniente es este. En este supuesto es un tercero el fiduciante, es decir, Alejandra y Sergio, el matrimonio, y es Soledad, la fiduciante, la que transmite. Transmite la propiedad fiduciaria a un cónyuge, a uno de ellos, a Alejandra, quien se convierte en fiduciario, para que éste lo administre a favor de otro y al cabo de un plazo o condición transfiera la propiedad al otro cónyuge, a Sergio. De alguna manera, María Soledad me hace laburar a mí, pero al final del fideicomiso, el titular definitivo de los bienes fideicomitidos es mi esposo. ¿Se dan cuenta? También podría ocurrir que coincidiera la figura del beneficiario con la del fideicomisario. Bueno, en este caso, dado la propiedad de los bienes, finalmente se traspasa entre un tercero fiduciante y el cónyuge, siendo el cónyuge fiduciario un mero administrador, tampoco se ve alteración del régimen patrimonial matrimonial, porque en definitiva, cuando Soledad me lo dio a mí, al inmueble para que yo lo trabaje, no entró en mi patrimonio. Por lo tanto, no está movilizando el patrimonio matrimonial, ¿no? Por lo tanto, el contrato puede ser celebrado entre cónyuges y tendría aristas de que podría ser que sí. No quiero confundirlos más, porque estos son divertidos cuando sabemos el régimen patrimonial matrimonial. Por eso, no quiero perder tiempo en eso y confundirlos con el poco tiempo que tienen ustedes. 1666,
1676 más el 1685, y los que marqué hasta ahí, de qué se trata el fideicomiso y en qué consiste, ¿no? Ahí el Power igual lo voy a poner, acá hay algunos ejemplos de fideicomisos inmobiliarios. Vamos a renta vitalicia. La renta vitalicia, que también está, creo que en el campus de alguna manera está armado, es un contrato que también tiene partes y tienen posiciones jurídicas. El contrato de renta vitalicia es aquel por el cual alguien, un capitalista, volvemos a hablar, un capitalista, entrega un bien de capital mensurable en dinero, a otra parte denominada deudor rentista. Ahí ya tenemos las dos partes del contrato, capitalista y deudor rentista. El capitalista, el que entrega el bien de capital, dinero, un inmueble, un campo, lo que fuera, a otra parte, y esa parte denominada deudor rentista, se compromete, en virtud de esa adquisición, a pagar una renta periódica durante la vida de una o más personas humanas ya existentes y designadas en el contrato a un beneficiario. Las partes del contrato son capitalista o constituyente de renta y deudor rentista. Paren de contar. Dos partes. Capitalista o constituyente de la renta y deudor rentista. ¿A qué se obliga el capitalista? A entregar el bien de capital, que es dinero, inmuebles, bienes, mensurables en dinero, todos. El deudor rentista, en virtud de esos bienes, asume la obligación de pagar una renta de por vida de alguien, durante la vida de alguien. Por eso se llama renta vitalicia. La vida de alguien, la duración de la vida de una persona humana es la que marca la duración del contrato. Por eso se dice que es un contrato aleatorio. Puede durar 5 años o puede ser que yo, les digo la verdad, yo la pongo de cabeza de renta a Mirta Legrand, obviamente, porque ahí voy a tener contrato para rato. Imagínense, la Susana, ya la pobrecita, me la están llamando de arriba, su mamita, su papito, todo el mundo, pobrecita, mi amor. Ojalá zafe, ¿no? Hoy me dolió mucho cuando escuché una mujer de casi 80 años. Para mí Susana tiene 20 siempre. Pero no, le decían una mujer de casi 80 años. Doloroso, muy doloroso porque también marca que yo he crecido. Volvemos para atrás. El contrato oneroso de renta vitalicia es aquel en virtud del cual una parte denominada capitalista o constituyente de renta entrega un bien de capital a otra denominada deudor rentista, para que éste, durante la vida de una persona designada en el contrato, pague la renta a ese beneficiario. Las partes constituyentes de renta, deudor rentista, listo. Las posiciones jurídicas que no son parte, cabeza de renta. 2 puntos. ¿Quién es? Aquel que marca la vida del contrato, la duración del contrato. Puede ser el constituyente, puede ser el deudor rentista, puede ser un tercero o puede ser una persona ajena al contrato, ergo Mirta Legrand, Susana Jiménez, Marcelo Tinelli. Cualquier persona, pero tiene que estar designado, muerta fehacientemente esa persona, el contrato se extingue. Si el contrato es a favor de tercero respecto de este, es decir, el contrato es entre Cecilia y Alejandra. El contrato de renta vitalicia. Alejandra, la constituyente, la que entrega el bien de capital, y Cecilia, la que tiene que pagarle la renta a alguien. Ese alguien tiene que estar designado en el contrato, el beneficiario. El beneficiario puede ser también el cabeza de renta. Vamos a pensar Vanessa. Entonces le pasamos la renta a Vanessa hasta que Vanessa muera, mi amor, que se nos vaya de gira, perdón, mi amor, es tan joven. Pero también podemos decir que si Vanessa se va de gira, mi vida, su hijita que apareció por ahí en algún momento, pobre, que la tiene arrastrada por el suelo, no sé qué hace con los hijos, los arrastra para que no aparezcan en cámara. Los tiene atados. Un varón de 13 y un perro que está siempre abajo. Están ahí atados, están todos ahí arrastrados, bien. El varón de 13 no aparece por la duda que la madre lo haga aparecer en cámara. Mostrarle a la profesora qué bonito que sos. No, eso lo hago yo nada más. Yo he mostrado a mis hijos. Si Vanessa es beneficiaria y cabeza de renta, Vanessa se nos va de gira
termina el contrato. Si Vanessa es beneficiaria, pero no es cabeza de renta, sino Susana Jiménez, pobrecita, Susana se nos va de gira y el contrato sigue. Vanessa se nos va de gira y el contrato sigue. Porque puede ser, en ese caso, el contrato dura lo que no es durante la vida de Vanessa, es durante la vida del cabeza de renta. Acá les puse bien que este tipo de contrato es un contrato a favor de tercero, es un contrato oneroso, y ahí les tiene que sonar algo, les tiene que sonar un artículo, por eso se los puse. El 1027 rige por estas normas. ¿Se acuerdan? El contrato a favor de tercero, determinado, determinable, estaba el promitente, bueno, ahora ya no lo llamamos así, pero lo puse ahí para que lo recuerden. El contrato se rige por las normas del 1027. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estudien el artículo 1600, pongan al lado en el Código Civil, o no olvidarse del 1027, porque tal vez este 1027 los ayude a responder alguna múltiple opción. La forma, el contrato es oneroso de renta vitalicia, debe celebrarse por escritura pública, es solemne relativo, es oneroso porque se entrega un bien de capital al deudor rentista, lo que me da la pauta de que existe un contrato de renta vitalicia gratuito. Si acá dice que el 1601, el contrato oneroso de renta vitalicia, ¿hay un contrato gratuito de renta vitalicia? Pregunta de examen. Sí, sí, y está regulado en donación. Eso, en donación, que no la tengo a la Agustina para que me lo lea, pero ¿cuál es? ¿Dónde está regulado? Cuando habla de las formas de la donación, justamente, 1800 y pico, creo yo, donde el donante paga una renta vitalicia a Cecilia, sin haber recibido ningún bien de capital. Lo hace derechamente el donante, se compromete a pagar, a donar de manera periódica al donatario una renta durante su vida, durante la vida del beneficiario. Es solemne absoluta. No sé si tenés ahí, Vanessa, el artículo. Es solemne absoluta. ¿Sí? En la forma de la donación. Claro. 1552, forma. 1552. Deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables y las prestaciones periódicas o vitalicias. Ahí está. Eso lo marcan. Es en el único lugar que se refieren a las rentas vitalicias gratuitas. Este tercer inciso del 1500... No, no lo escuché, Vane. Perdón, 1552. Ahí está, 1552. Ahí es en el único lugar que ustedes van a encontrar la renta vitalicia gratuita. El contrato oneroso de renta vitalicia siempre debe hacerse por escritura pública, pero podría hacerse por instrumento privado donde las partes se comprometen a celebrar la escritura pública, a diferencia de la gratuita, de la renta vitalicia gratuita, que si no se hace por escritura pública no nace. Es solemne absoluta. En cambio, la renta vitalicia onerosa es solemne relativa. Bien, acá, acción de los terceros. El tercero beneficiario, el que cobra la renta, se constituye en acreedor de esa renta y tiene acción directa contra el deudor y también contra el constituyente o capitalista, ¿no? El fallecimiento de la persona que tiene la vida, ¿no?, el cabeza de renta, es el que hace finalizar el contrato. Vuelvo para atrás y lo nombro. Partes del contrato capitalista, constituyente de renta y deudor rentista. Posiciones jurídicas, beneficiario, que puede ser un tercero, puede ser el propio capitalista, ahí coincide posición jurídica con parte, y cabeza de renta. Cabeza de renta es quien marca la vida del contrato, que coincide con la vida de la persona humana que se consigna como cabeza de renta. De allí lo aleatorio. Si la persona cuya vida se toma cabeza de renta en consideración para la duración del contrato no es el deudor, no es el deudor rentista, y dentro de los 30 días de celebrado fallece, escuchen bien, si dentro de los 30 días de celebrado el contrato el cabeza de renta fallece por propia mano o por una enfermedad que padecía al momento del contrato, este contrato se resuelve, no puede funcionar, porque el contrato de renta vitalicia es para que dure.
Por lo tanto, si el cabeza de renta designado, que no es el deudor rentista, porque ahí se extinguiría el contrato, sino es el propio cabeza de renta, el contrato se resuelve, ya sea muerto por mano propia o por enfermedad. ¿Qué quiero que sepan? ¿En qué se parece el contrato? Primero que es un contrato oneroso, es un contrato bilateral, es un contrato de cooperación, es un contrato de confianza, es un contrato solemne relativo. Es un contrato donde encontramos partes y posiciones jurídicas. ¿Cuál es la diferencia con el fideicomiso? La renta vitalicia tiene un propósito en sí mismo, que es la transmisión del capital. La transmisión del capital al deudor rentista es en dominio perfecto. En cambio, en el fideicomiso, el fiduciante transmite al fiduciario un dominio imperfecto, en un patrimonio de afectación, nada que ver. Empiecen a analizar con las plantillas la comparación de unos con otros. Queridos alumnos, esto está grabado para que lo puedan volver a ver, vamos a esperar cuando nos pasen el link y lo tengan. El Power también lo voy a subir para que ustedes lo puedan también ver en el campus. No se detengan en los ejemplos, guárdenlo para familia. Vayan concretamente al código. Para el examen lo estamos armando y es muy parecido a al primer parcial, pero con una diferencia. Vamos a tener 2 casos a resolver con un puntaje mayor, donde hay un caso y ustedes tienen que poner tal vez una oración. Es un caso a resolver, lo tienen que leer. Tenemos que ver el tiempo para que les lleve la lectura del caso, lo más probable es que hagamos 2, si no nos dan los tiempos hacemos 1, estamos viendo, donde le contamos un relato y en virtud de eso hacemos una pregunta, ¿no? Si se trata de un tal contrato, o tal vez es una de las obligaciones del fideicomisario, ¿no? Perdón, del fiduciario. Él tiene que ver con eso. Y después tienen de múltiples opciones elegir la correcta de esas múltiples opciones. No hay más secreto. Lo que estamos viendo es si vamos a poner 2 casos o 1. De todas maneras, lo vamos a ir informando. Estamos muy contentas con Agustina por cómo se han esmerado en el trabajo práctico, cómo se han esmerado en presentar, los que ya han presentado, hay muchos ya presentados, los que han participado en el foro. Hay muchas palabras de qué bueno que estuvo, fue interesante. El tema que tiene todo alumno, el poco tiempo, tengo que rendir otras materias, que me hubiera gustado tener más tiempo para leerlo. Bueno, lo que muchos cuando estudiamos decimos, no nos podemos frenar en esto. Y después que se reciben, ay, lástima que no puedo estudiar bien este caso porque ya tengo el otro. Y la vida es así de corta. Francisco, porque lo veo ahí tan jovencito, la vida es así de cortita, entonces, ay, qué lástima no habernos quedado un poquito más con esto, pero bueno, hicimos mucho con estos 2 días de clase sincrónica, con el campus, hermosas personas, una comisión súper respetuosa, súper cariñosa, con ganas de tener las clases. Fíjense que no bajamos nunca de 30 asistencias en las sincrónicas, a veces somos un poco más, un poco menos, pero estamos casi todos, así que yo feliz, recuerden que es mi terapia estar con ustedes, nos vamos a ver en familia, y bueno, ahora parcial y vemos en el recuperatorio. Un abrazo grande, atentos, plataforma, nos vemos. Una pregunta, Sí. Mirna, ¿cuánto tiempo tenemos para el parcial? ¿Media hora o 40 minutos? No, depende de lo que nosotros, ya te digo, estamos viendo el tiempo que me va a llevar leer tenemos que leer tranquilamente el caso, tengo que tener esa tranquilidad que lo lean, ¿no? No van a tener mucho tiempo, pero lo van a leer, y el que estudió lo va a leer, inmediatamente va a armar su respuesta en una oración, no tienen que relatar, no tienen que redactar más que contestar esa consigna en virtud del relato. Depende de lo que me lleve, estamos practicando con Agustina cuánto nos lleva la lectura de los casos, pero sí, puede rondar entre los 45 minutos, la hora, la media hora, depende de cuántos casos quiera poner. Claro, y otra cosa, el miércoles horario de clase. Sí, el miércoles que viene y el viernes que viene tenemos clase de repaso, ¿no? Sí, están las clases de repaso, sí, está el schedule, está hecho, ¿verdad? Agustina lo armó. Sí. ¿Saben por qué me hago Sí, esta está despedida? subido. Claro, estoy confundida, yo también soy profesora en económicas. Entonces, nosotros tomamos examen el día 22, que es el martes, por lo tanto ayer di la última clase y di esta especie de despedida emotiva. La verdad es que faltaba con ustedes, les tengo que dar alguna clase de repaso. Las clases de repaso las vamos a hacer con Agustina, y de las 2 a lo mejor hacemos las 2 o hacemos una, depende cómo estemos, ¿no? Para que ustedes también tengan tiempo para estudiar, ¿sí? Perfecto. Buen fin de semana. Igualmente, doctora, Hasta luego. Chao. Gracias. Igual, gracias a ustedes. Adiós.